Pacos, ya estamos de regreso en La Posilga, cerrando ya este post Congreso Internacional 2025. Híjole, me da mucha pena que nuestra invitada pase a La Posilga, una persona tan fina, tan... hicimos lo que pudimos, Majo. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Posilga. Muchas gracias, Carlos. Muy contenta de estar aquí en La Posilga con ustedes, saludando también al Posil Auditorio, si es que así lo puedo llamar. Claro, sí, pues aquí todo va con Posilga y precisamente nuestros posilgueros de Hueso Colorado nos han seguido fielmente desde ayer que empezamos con este congreso. Ha sido muy interesante toda la dinámica que hemos estado llevando. Fíjate, nosotros solamente pusimos el hashtag Sentir para Crear y de repente las conferencias han tenido una conexión muy padre sobre la diversidad. Hemos viajado, por ejemplo, desde el cómo hacerlos el dictamen de peritaje psicológico para personas con lengua indígena. Por ahí vimos un poco de educación especial con neurodivergencias. Hoy por la mañana estuvimos hablando de cómo hacer acompañamiento con amor hacia personas que tienen una situación oncológica, ¿no? Con psiconcología. Después, pues nuestros muchachos de la VM, tus chamacos de primer semestre, estuvieron por ahí haciendo sus pininos en este camino. Hablamos de discapacidad, hablamos de un poco de marketing y redes sociales de psicólogos. La verdad es que te digo, la diversidad ha estado presente y estamos llegando precisamente a la recta final de este post Congreso Internacional 2025. Invitada de lujo, Majo Nogueda. Voy a darle la oportunidad a Majo de que me calle la trompa a mí y nos diga a todos nosotros quién es Majo, a qué se dedica y platícanos un poquito de tu historia, Majo. Ok, un poquito de mi historia. ¿Cuánto tiempo tengo? Estás en La Posilga, aquí no, el tiempo es relativo. Muy bien. No, pues, aparte de pues, muy buenas tardes a todos. Pues, me da de verdad, reitero, el gusto de poder estar en un formato así padre, familiar, informal a la vez, pero que tiene un fin muy bonito, ¿no? El continuar compartiendo conocimiento, experiencias y me agrada ser parte y tener y vivir esta experiencia hoy. Pues bueno, ¿quién soy? Soy María José Nogueda, mejor conocida como Majo. Trabajo en la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz. Estoy a cargo de la Dirección de Ciencias de la Salud, ahí con todos los coordinadores de programa, las diversas carreras de Ciencias de la Salud, nuestros chicos y docentes. Muy contenta, ya llevo 8 años trabajando en la universidad, aquí en el puerto de Veracruz. Y antes de llegar aquí a Veracruz y a UVM, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Estaba a cargo de la clínica de infectología de psicología, la clínica de psicología de infectología. Empecé de atrás para adelante, soy psicóloga, licenciada en psicología, luego estudié una maestría en medicina conductual y pues me gustó mucho este rollo de las enfermedades crónico-degenerativas y de la atención clínica a pacientes adultos que ya les dan un diagnóstico y que deben aprender a vivir con una enfermedad crónico-degenerativa, y me aventé el doctorado en psicología de la salud. Y pues desde entonces, docente, mantengo consulta privada cuando puedo y pues aquí andamos, ya sabes. Qué genial que nos hayas presentado pues todo este currículum, toda esta trayectoria, porque deja de presumirte, Majo, que cada uno de nuestros congresistas que han pasado durante estos 3 años celebrando precisamente el Día del Psicólogo en México, nos han dado cátedra de humildad, nos han dado cátedra de profesionalismo y sobre todo de la mejor actitud para poder compartir sus conocimientos. Tú no eres la excepción, en efecto, tú
tienes un cargo importante dentro de una de las más grandes universidades de México y hoy estás con nosotros para tratar un tema importantísimo que tiene que ver justo con el adolescente, ¿no? Justo con esta etapa tan compleja a la vez de la vida y que para todos los que tenemos un hijo adolescente, pues nos empieza a generar la inquietud de qué es lo que está pasando en esa cabecita. Entonces, pues vamos a dar la oportunidad de que Majo nos presente. No es una etapa, es una lucha. Hablemos de depresión adolescente. Yo me voy abajo de escenario, estoy por acá al pendiente de todo lo que se ofrezca, Majo. Ok. El público es tuyo. Adelante con los posilgueros. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues vamos a arrancar con este tema que de entrada no tiene la intención de ponernos tristes, ¿no? Si bien hablar de depresión de pronto nos puede poner serios, un poco melancólicos, tristes, la idea no es esa, la idea es que nos vayamos con un poco de información actualizada al respecto, que tengamos más herramientas para poder sobre todo hacer estrategias de prevención. Esa es la intención de esta charla. Y bueno, vamos a arrancar con lo más básico. Si gustas apoyarme con la siguiente diapositiva, Carlos, por favor. Los fundamentos o principios más bien, ahí está. ¿Cómo son los adolescentes y en qué edades transcurre la adolescencia? ¿No? Porque decimos ya comúnmente adolescentes y sí, ya cuando no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces es una etapa que sabemos que es una etapa del desarrollo que transcurre entre los 10 y 19 años. Tenemos dividido esta adolescencia en dos, la etapa temprana y la adolescencia tardía, de 12 a 14 aproximadamente, no es una edades rígidas, ¿no? Este rango de edad no es completamente rígido, va variando, por supuesto, pero pues así lo tratamos de clasificar para poder tener también mayor entendimiento de la etapa. De 12 a 14, adolescencia temprana y adolescencia tardía de 15 a 19. Y poniéndonos un poco en contexto, pues Carlos y yo estamos trabajando en una universidad donde los alumnos, estamos ya teniendo alumnos desde los 17 años, en universidad 18, 19, y quiere decir que también estamos trabajando ya con adolescentes en esta última etapa de la adolescencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y no podemos hablar de adolescencia sin mencionar la palabra dolor. Si yo les decía, el título que le puse a la charla fue "No es una etapa, es una lucha". El adolescente está sufriendo, por decirlo de alguna manera, está adoleciendo justamente de lo que antes era, está dejando de ser niño y se está convirtiendo en un adulto, en la persona que va a ser. Es una etapa de muchísimos cambios fisiológicos, internos, por supuesto, físicos, son cambios externos que se ven, que se sienten, ¿sí? Que la persona está aprendiendo a verse de forma diferente al espejo, incluso está viéndose cosas que antes no se veían, ¿no? Estamos hablando también de una etapa ya de la pubertad, donde los órganos sexuales maduran, entonces empieza a haber una revolución interna de las hormonas, neuronas y todos los estímulos de afuera que también están haciendo por dentro una revolución en la parte cognitiva. Son cambios psicológicos importantes, cambios importantes también en la forma de ver y de percibir la realidad, percibir su entorno y hacer sus propias interpretaciones. Así como es una etapa que va doliendo porque van cambiando, justamente se va integrando la personalidad, pues también hay una construcción de cómo va a ser esta persona de adulto y cómo me adapto al medio ambiente, cómo me adapto a mi familia, cómo adapto e integro esto que me está ocurriendo y que me ocurrió de niño incluso, y que ahora me percato que mi familia es así, que mi entorno social es de esta manera, que el entorno de mis amigos, etcétera. Sale planes a futuro incluso, o sea, estamos viviendo muchas cosas que están ocurriendo en ese momento y sí quisiera tener o partir de ahí, ¿no? Que el adolescente a veces decimos, bueno, ¿por qué son así? Pues porque están pasando por esta etapa. No es fácil ser adolescente, ¿sí? El adolescente no sabe si va a despertar contento, triste, enojado
o a lo largo del día tenga estos cambios también de estado de ánimo, o que a veces le guste algo y de pronto ya no le gusta, que se lleva bien con la mamá, con el papá y de pronto está enojado con medio mundo, los amigos también, aprender a tener esta relación afectiva con los demás es de suma importancia. Entonces, partamos de ahí, que es una etapa de cambios importantes. Bueno, vamos a continuar con la que sigue, por favor. Ok, y ahora ya vamos adentrándonos un poco más en estas cuestiones de la depresión, justamente la depresión adolescente, que no es igual a una depresión en un adulto, ¿sí? Estamos hablando que el adolescente, con todos estos cambios que están ocurriéndole, del 10 al 20% de los adolescentes sufre un trastorno del estado de ánimo. En otras palabras, 1 o 2 de cada 10 adolescentes está batallando con alguna situación emocional, ¿no? Es un panorama un poquito estadístico. Voy a hablar más de estadística porque me parece que para poder hacer estrategias de intervención es muy importante conocer cómo está nuestro contexto. Avanzamos, por favor. ¿Cómo es la depresión en el adolescente? Bueno, tiene principales síntomas, principales características, la tristeza y la desesperanza, ¿no? Este sentimiento de estoy triste, me siento depre, pero también acompañado de no voy a poder con eso. Es la famosa desesperanza, ¿no? La irritabilidad, el enojo están muy marcados, sentirse negativo, inútil, culpa excesiva, también importante que se identifique. Hay bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, problemas para concentrarse, fatiga mental, problemas para retener la información, ¿no? La pobre memoria a corto plazo, sentirse incomprendido, extremadamente sensible, ¿no? Estos cambios volátiles también de estado de ánimo, o de pronto pues ser demasiado receptivo a comentarios, a situaciones que ocurren y pues mostrar o expresar esta emoción o de plano no mostrarla y verte como en un plano afectivo mucho más, voy a repetir la palabra, plano, completamente sin demostrar estos altibajos, pero dentro son síntomas como o emociones contenidas más bien. También que puede ocurrir consumo de drogas de uso recreativo o alcohol. Sabemos, ¿no? Que pueden probar diversas sustancias por lo mismo, porque pues tienen esas ganas de probar cosas nuevas. También hay esa sensación de puedo hacerlo, no va a pasar nada, pues no tengo mayores compromisos y me atrevo. Alteraciones en el apetito, en el sueño, cambios en el peso propios también del mismo crecimiento de esta misma etapa de cambios, pero que si estamos hablando de depresión, pues hay que prestar mayor atención a estas alteraciones. Y el proceso de aprendizaje disminuido, que es en donde también desde el ámbito educativo nos estamos quizás dando cuenta que hay cambios, ¿no? Decirlo, bueno, este chico o esta chica es callada, es reservada, a lo mejor sí no es la que ríe todo el tiempo o el que ríe, pero antes ponía más atención. O ahorita veo que le cuesta más trabajo exponer o participar. Este tipo de conductas quizás a veces sutiles, pues nos están hablando de que hay cambios también en el estado de ánimo. Vamos a continuar con síntomas en la siguiente diapositiva, por favor. Las quejas somáticas, ¿no? Sabemos que el cuerpo habla lo que nosotros callamos, entonces puede haber síntomas de cansancio muscular, síntomas de gastritis, incluso tendencia a la hipertensión arterial, cefalea, pues esta pesadez en el cuerpo, sí, dolor, el tema de las autolesiones, como el famoso cutting, hacerse cortaditas, perforaciones con algunos elementos ahí punzocortantes, apretones, pellizcos, incluso jalones de pelo, que la persona misma se hace, ¿sí? Esas son las autolesiones. Pérdida del interés por las actividades habituales, evitar la interacción social, ya no disfrutar de lo que antes disfrutaba, que antes le encantaba patinar en el bule, ahora ya no quiere ni los patines voltea a ver. Bueno, pues estamos hablando de anedonia, sí, esa pérdida también del gusto por las cosas. Evito estar en contacto con amigos, evito estar en círculos sociales,
antes tenía muchos amigos, ahora ya no, o de por sí le cuesta trabajo tener amigos y ahora se ha vuelto más reservado o reservada, ¿no? Vemos que camina lento, que le cuesta trabajo pararse del sillón y antes tenía esta energía de niño y ya no, este enlentecimiento psicomotor. También en depresiones más incluso agudas puede haber ideas delirantes, alucinaciones, síntomas, por supuesto, de ansiedad. No podemos hablar de depresión sin hablar de ansiedad y viceversa. Problemas interpersonales, ya me peleé con mis amigos, con el maestro, porque estoy irritable, porque no logro controlar lo que siento, no me autorregulo, ¿no? Que eso es lo que también un adolescente va a ir adquiriendo, esta herramienta de autorregulación emocional. Y ahí pongo en negritas la presencia de ideas acerca de la muerte e ideación suicida. A lo largo de estas diapositivas que vamos a ir revisando, vamos a hablar de suicidio, ¿sí? Es un tema relevante que va de la mano de la depresión adolescente, que ya se convirtió en problema de salud pública y ahorita les voy a comentar también por qué. Vamos a continuar. La depresión en la adolescencia a veces le llamamos una depresión enmascarada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no la vemos, ¿no? Que está disfrazada por los síntomas propios de la adolescencia. Decíamos que un adolescente es irritable, que duerme más, que no quiere interactuar con amigos, que ya no le gusta lo que antes le gustaba, pues entonces puede estar encubriendo síntomas de depresión. Y otro punto bien importante es el estigma hacia la depresión. El estigma que es como este rechazo, como, ay, no, no creo que esté tan deprimido, es cuestión de que se levante y se ponga a hacer cosas, ¿no? Que salga de la cama y ya, a ver, actívate, no estés llorando, órale, órale. Ese tipo de conductas, pues lo que hace es, además de seguir pasando por desapercibida los síntomas depresivos, sobre todo en los varones, que hace pues que ellos también oculten estos síntomas y los vamos encaminando hacia conductas de riesgo. ¿Cómo qué? Como involucrarse en actos violentos, temerarios, incluso conductas ya más cercanas al hacerse daño, ¿no? Al suicidio, que pues van remarcando esta parte de la masculinidad, porque pues los hombres no lloran, ¿verdad? Y en México menos. Entonces también tenemos que tomar en cuenta aspectos culturales que pueden estar haciendo que la depresión en esta etapa se subdiagnostique. ¿Sí? Vamos a continuar con la que sigue, por favor. Listo. Bueno, para hablar de cómo prevenirla, tenemos que hablar también de qué factores de riesgo están asociados a la depresión. Estos factores son aquellos elementos que van a estar presentes tanto interna como externamente que hacen que una persona se vuelva más propensa a padecer la depresión. ¿Sí? En adolescentes, específicamente estos factores de riesgo son en población adolescente. Tener una imagen corporal negativa, ojo aquí, es la imagen, cómo se percibe ese adolescente, esta niña, bueno, ya no es niño o niña, ya es un adulto joven en esta transición, cómo percibe su cuerpo y si esta persona lo está percibiendo como algo negativo, como algo que no va acorde a lo esperado, acorde al estereotipo también esperado, pues entonces empieza a haber ahí una lucha interna con lo que está bien, con lo que yo quisiera, con los ideales, con los estereotipos. Conflictos conyugales, conflictos en pareja, mamá, papá, estar o crecer en un ambiente así de conflictos, problemas económicos también está asociado a la depresión, un inicio temprano a la vida sexual, poca popularidad entre los compañeros, el sentirte relegado, humillado, ahorita vamos a entrar un poquito más en este tema que es muy importante, no realizar ejercicio, fumar, consumir sustancias se vuelven factores de riesgo. Y pues si lo queremos volver como un factor de protección, o sea, es decir, factores que nos vayan pues vayan promoviendo una vida saludable, vayan limitando esta asociación a la depresión, la vayan haciendo como más lejana, pues entonces se volvería a hacer ejercicio, no fumar, ¿sale? O sea, lo tenemos que voltear como a lo positivo, a lo inversa, para que estos factores se vuelvan protectores. Por supuesto que habrá situaciones que no vamos a poder cambiar así, nada más, ¿no? Con
con una varita mágica, como problemas económicos, como conflictos de pareja, pero sí es importante que los identifiquemos porque pueden tener un impacto más adelante. Rasgos hereditarios también, ¿no? La depresión, trastornos del estado de ánimo como ansiedad, también trastornos de personalidad, pues tienen un carácter fuerte de herencia. Traumas de la primera infancia y patrones aprendidos de pensamiento negativo. Personas que se acostumbran a pensar que tienen la culpa de todo lo malo que ocurra en esta vida o pensamientos catastróficos, algo va a ocurrir y eso que ocurra va a ser lo peor, ¿no? Ya reprobé el examen y soy la peor persona, el peor estudiante, no sirvo para esto, ¿sí? Va creciendo este pensamiento negativo, que son pensamientos completamente disfuncionales, que es lo que tratamos de reestructurar en la terapia psicológica, justamente identificar estos patrones de pensamiento que están disfuncionales, que son desadaptativos, para poderlos volver mucho más, pues, lo contrario, adaptativos, y que la persona pueda tener mejor desempeño, ¿no? En sus tareas y también en sus emociones. También tengo que hablar de la pandemia. Sí, en el 2020 como que hubo una alerta, un foco rojo en cuestiones de trastornos del estado de ánimo y en población adolescente. Fue cuando ocurrieron más casos de suicidio en el 2020, ¿no? Las condiciones en las que vivíamos, pues, completamente atípicas, pero sí llaman mucho la atención, que nos impactó emocionalmente. También durante la pandemia, 7 de cada 10 personas mostraron síntomas de depresión, 57% ansiedad y sobre todo en mujeres. 4% aumentó el consumo de sustancias psicoactivas y también hubo aumento, un 28% sufrió de violencia. No, pues el estar encerrados en casa también hacía que se dispararan muchas cosas o a lo mejor salieran cosas que antes no salían. Entonces, bueno, pues fue una etapa completamente compleja, sí, quizás no difícil, pero sí compleja, que hizo que volteáramos a ver más a los trastornos del estado de ánimo. Vamos a continuar. Que el adolescente también, ¿no? Sufrió mucho en ese momento. Los que hacían deporte ya no pueden hacer deporte. Las redes sociales, el uso de las redes sociales, pues se disparó muchísimo. Además de que estar encerrados, quizás con situaciones ahí pues, negativas, ¿no? En casa. Ok. Ahora, también la depresión en el adolescente y en el adulto, pues obviamente es una cuestión de desarrollo, pero vemos que es muy importante, si estamos trabajando con adultos, pues revisar antecedentes de trastornos del estado de ánimo en esta persona, o a su vez, si vamos a hacer cuestiones de carácter preventivo, pues, y estamos trabajando con adolescentes con depresión, saber que esto va a tener un impacto en su adultez. ¿Sí? Van a existir diferencias importantes en los síntomas de los adultos con depresión y los adolescentes. ¿Sí? Hay mayores tasas de ideación suicida entre los adolescentes y mayores tasas de síntomas somáticos en los adultos mayores. O sea, se vuelven como más quejosos, tienen mayores dolencias físicas, pero recurren menos al suicidio que los adolescentes. ¿No? Los adolescentes, recordemos que son impulsivos, que son aventados, que temerarios, entonces es probable que tengan mayor riesgo a esto y a eso se deba. 2% de la población adulta mexicana ha padecido un episodio depresivo mayor durante la infancia y adolescencia, con un predominio mayor de mujeres, casi de 3-1. Las mujeres en México nos deprimimos más que los hombres, ¿sí? Y cuando ya son adultos se vio que ese 2% de esa población había sufrido un episodio depresivo mayor, que quizás pasó desapercibido, ¿no? La probabilidad de tener un siguiente episodio depresivo mayor se vuelve 1.8 veces mayor entre quienes iniciaron en la niñez o en la adolescencia. ¿Sale? Hay un riesgo, aumenta ese riesgo de seguir padeciendo depresión. Y si las personas recibieran tratamiento en su primer episodio depresivo, sería menos probable que padecieran otro de adultos. Por lo mismo, se vuelve importante identificarlo, atenderlo, para reducir este riesgo de padecer depresión de adulto. Quienes padecieron depresión desde edades tempranas tuvieron 50% más probabilidades de haber intentado suicidarse.
¿ok? Y a veces hablar de suicidio pues está completamente mitificado, está estigmatizado también, pero no debemos tenerle miedo al hablar del suicidio. Es una situación que está ocurriendo que lamentablemente, ¿no? Pues estamos pues muy cercanos quizás a chicos que tengan este riesgo de cometerlo, y es por eso bien importante que estemos informados para poder saber qué señales, a qué señales estar alerta. Vamos a continuar, por favor. Ok, en México, ¿no? Les digo que me gusta mucho hablar de estadística también. La prevalencia de los episodios depresivos en adolescentes fue mayor, 4.8% mayor a la reportada por los adultos. Pero, ¿qué pasa? Que el adulto, pues a lo mejor tiene más probabilidades de estar en un tratamiento psicológico que los adolescentes, o pensamos que un adolescente no se deprime, y sí ocurre. La prevalencia del conjunto de estos trastornos del estado de ánimo durante el último año fue del 7.8%, o sea, aumentó. Y aquí un dato bien importante que me parece, pues hasta curioso, ¿no? Hacérselos saber, es que los trastornos del estado de ánimo son mayores en quienes no estudian y ni trabajan. O sea, en estos adolescentes que, no sé, a lo mejor en su cabeza llegó la palabra ni estudio, ni trabajo, ellos tienen mayor riesgo de tener depresión. En los que solamente estudiaban y trabajaban, aumentó un 10%. En los quienes solo trabajaban, 11%. Pero la ocupación también se vuelve un factor protector. Entonces, estar ocupados está bien. Aunque sea trabajando, aunque sea estudiando, trabajando y estudiando, bien. Pero quienes no tienen estas actividades tienen un mayor riesgo. Y nuevamente el predominio de las mujeres es mayor. Las mujeres se deprimen con mayor facilidad. Vamos a avanzar, por favor, Carlos. Híjole, ahí está muy chiquito para mí, pero espero que para ustedes esté mejor. Les voy a platicar un poco sobre, ahí está. Muchísimas gracias, Carlos. Ya lo veo mejor. De las muertes por suicidio, ¿no? Yo les decía, no nos vamos a deprimir en esta charla, pero es bien importante, de verdad, prestar atención a esto que nos está ocurriendo. En 2016, 95% de los suicidios, se registran entre la población de 15 años y más. Si ahí ven las barritas, la que está más alta es la del rango de 15 a 19 años. Y en la barrita azul claro son las mujeres. Entonces, las mujeres cometen mayor suicidio en esa etapa de 15 a 19 años que los varones. Después de 20 a 24, ahí se va igualando un poquito, pero aún así es muy alta. En Veracruz se registró con respecto al año anterior un incremento del 3.3% en la tasa de suicidio. Y el grupo de edad más afectado, de 15 a 24, justamente. Y en encuestas de estudiantes de nivel medio superior, o sea, los que están en bachillerato, en preparatoria, señalan que entre 54 y 62% de ellos habían intentado suicidarse o lo habían considerado. Estamos hablando que la mitad de la población encuestada ya había pasado por su cabeza el intentar hacerse daño a sí mismo, ¿no? Con una finalidad letal. Entonces, pueden ser solamente ideaciones, pero ya ocurre, ¿no? Y si la mitad de nuestros chicos ya está pensando en cuestiones así, pues se vuelve a encender este foco rojo. Es una situación alarmante en la que estamos viviendo últimamente. Esto es del 2023. Vamos a continuar, por favor. Factores de riesgo, ahora sí, asociados al suicidio. Hablamos de los asociados a la depresión, pero no podemos hablar de suicidio sin depresión y al revés, ¿no? Todo está, sabemos que en psicología, relacionado, ¿no? Entonces, bueno, pues son conceptos que van de la mano. ¿Y qué factores van a estar ahí presentes? De estos factores de riesgo, pues lo dicen las publicaciones científicas, ¿no? ¿Qué es lo que te propicia a que un chico pueda cometer suicidio o tenga comportamientos relacionados al mismo? Ok, primero, pues, no primero, pero uno de los factores es que hay un contexto de problemas personales o familiares prolongados.
les decía, ¿no? Problemas de pareja, que el niño crezca con estos problemas, con este ambiente, digamos, disfuncional, pero por periodos prolongados. No es lo mismo que vea que de pronto el papá, la mamá se enojó porque hubo una discusión en casa que pues son comunes, ¿no? No somos seres humanos y tenemos que entablar y arreglar situaciones, pero cuando estos problemas se vuelven prolongados, los problemas familiares, empieza a generarse también en la parte cognitiva, pues situaciones en las que qué feo donde estoy viviendo, no debería ser así, ya no me importa, ¿no? O no se fijan en mí, solo se pelean. Empezamos a introyectar pensamientos muy negativos. Una infancia triste también está asociado. El acoso escolar aquí también de pronto se volvió así como, ay, todos vamos a prestar atención al bullying. Sí, tenemos que seguir prestando atención al acoso escolar y prevenirlo porque tiene un impacto emocional fuertísimo. Falta de apoyo, también que la persona se sienta solo, sola. Trastornos mentales no atendidos, ¿sí? Que de pronto es un chico que ha crecido con ansiedad, que ha crecido con depresión, que de pronto ya lo vemos bien, está más funcional, va a la escuela, pero pues ya tuvo un episodio depresivo y no tuvo tratamiento, ¿no? O vive con ansiedad y pareciera, pues sí, es nerviosón, es ansioso, pero pues, ¿qué pasa? Hay que atenderlo, ¿no? Porque no es lo común que vivamos con ansiedad, ¿sale? Intentos previos también. Si ya hubo intentos previos también, yo prendería así como 2, 3 alarmas más, porque es más probable que lo vuelvan a intentar. Abuso de sustancias, acceso a armas, familiares directos que hayan cometido suicidio también, y mecanismos aquí, los mecanismos más utilizados en mujeres es el envenenamiento, sobredosis, ¿sí? Con medicamentos, y en varones ya optan por, pues, armas, ¿no? O mecanismos más bien que son de mayor letalidad, como el ahorcamiento, como disparos, ¿sí? Como que el hombre va a la segura, por así decirlo, y la mujer lo va a intentar con mecanismos un poco más o menos dolorosos, pero quien lo intenta más son las mujeres, ¿no? No perdamos esto de vista. Vamos a avanzar. Ahora, esto me gustó mucho. Digo, yo sé que es un tema que no es así como que digamos un tema muy bonito, ¿no? Pero me gusta mucho porque la investigación al respecto va en aumento. Esto es así como calientito, recién salido. Y me parece que es importante ver lo del suicidio y la depresión también como veíamos que están relacionados, pero también entender que puede comportarse de forma diferente estos conceptos. Voy a empezar así que por la de abajo en lugar de la primera. Hablando que no todos los adolescentes en riesgo de suicidio van a estar deprimidos, ¿sí? Pensamos lo contrario, o estamos acostumbrados a pensar así, que como la depresión, uno de los síntomas es la ideación suicida, pues pensamos que entonces todo adolescente que comete o ha intentado cometer suicidio está deprimido, y no es cierto, no necesariamente, ¿ok? Hay otros conceptos que son los que están aquí saliditos del horno. Hay unos que se están retomando de teorías ya viejitas, pero que ahorita están sirviendo para la construcción de herramientas de tamizaje, ¿sale? Identificar también estos riesgos. Miren, el dolor mental, así llamado dolor mental, es un estado de aversión que involucra emociones de culpa, vergüenza, humillación, soledad, miedo, angustia, coraje, ¿sale? El decir que y en adolescentes, todos estos están estudiados en población adolescente. Dolor mental, que un adolescente crezca sintiendo dolor mental, no sé si lo logro explicar, o sea, sintiendo un sufrimiento, culpa, es como una combinación de estas emociones de la cual no logra salir fácilmente. Y si a este dolor mental lo combinamos con la desesperanza, entre comillas les pongo ahí, en el artículo se mencionaba, la vida es dolorosa, así lo menciona el adolescente, me está doliendo vivir, o sea, no sé cómo le hacen los demás para salir de esto. Bueno, pues es una combinación también ahí a la que hay que prestar atención. Si le sumamos
la capacidad de actuar, porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué este chico sí lo cometió? Este chico o esta mujer lo intentó, pero no lo logró. O hay personas que dicen, no, yo jamás lo intentaría. Sí lo he pensado en la muerte, pero jamás lo intentaría. Bueno, hay quienes, al contrario, dicen, no, yo sí lo intento. Y lo he intentado y lo voy a intentar hasta que lo logre, ¿ok? Es esta capacidad de actuar con alta sensibilidad al dolor y sin miedo a la muerte. Entonces, también en nuestras entrevistas, en nuestras evaluaciones con los adolescentes, preguntemos sobre estos conceptos, ¿no? ¿Cómo perciben el dolor? ¿Cómo perciben la muerte? Estas características del dolor mental, estos sentimientos, también podrían ser muy importantes en nuestra entrevista. Y otro aspecto relacionado a la terapia cognitivo-conductual es la vulnerabilidad cognitiva. ¿Qué tan vulnerable es el adolescente? Es decir, qué tan perceptivo y receptivo es de su entorno a los comentarios, por ejemplo, negativos, críticas, qué tan sensible es a esto. Y a su vez, no solamente que lo exprese, sino que se vaya haciendo estos patrones de pensamiento que les comentaba en un inicio disfuncionales. ¿Sale? Y la vulnerabilidad cognitiva también tiene ahí una característica importante que es la personalización, o sea, creer que es mi culpa, ¿no? O que yo soy el culpable de que esto esté ocurriendo. Otro concepto relativamente nuevo, o sea, se rescata del 2015, pero ahorita está así como en mucha boga, es el entrapment, y es como un atrapamiento, no sé si esa sea la definición en español correcta, pero es la impotencia ante la imposibilidad de escapar de situaciones de derrota o humillación. Pues imaginemos un adolescente que continuamente se siente derrotado, frustrado, humillado, y le sumamos que tiene estos sentimientos de culpa, de vergüenza, de soledad, que carece de una red de apoyo, pues entonces es alguien que puede tener esta tendencia, ¿no? Hacia el suicidio. Ahora sí, avanzamos. Ya para terminar, me fui muy rápido, pero bueno, a ver si tenemos algunas preguntas para poder abordarlas. Como consideraciones finales, a diferencia de los trastornos de la conducta, por ejemplo, TDA, ¿no? La ansiedad misma, que suelen provocar molestias a los papás, a los maestros, los niños y los adolescentes con trastornos depresivos muchas veces pasan desapercibidos. ¿Sale? Entonces es importante que lo tengamos en mente, no subdiagnosticarlo. A lo mejor, y también se ha visto que quienes cometen suicidio en los últimos 6 meses o en los 6 meses previos tuvieron alguna cita con algún médico, que le dolía el estómago y lo llevaron con el médico, que algún dolor. Se ha visto que ha habido urgencias, incluso una cita previa, que si se hubiera hecho ahí un tamizaje adecuado, a lo mejor se hubiera identificado un riesgo a cometer suicidio o que algo estaba ocurriendo con este chico o chica y quizás no hubiera tenido ese desenlace. Las interacciones sociales positivas, esto es a lo que nos tenemos que también enfocar, a que el soporte social permita un crecimiento mantenido en el adolescente, a dotarlo de estrategias de afrontamiento que favorezcan ese bienestar. Quizás no todo va a ser color de rosa, por supuesto que no, vamos a tener problemas, sí, pero si tú tienes las estrategias para afrontarlo y para sacar de lo negativo, pues algo que te haga crecer, que te haga tener mayores herramientas para cuando vuelvas a tener situaciones similares, pues la solución es de forma más rápida y que eso también te vaya a hacer hacerte sentir mejor, más fuerte, más maduro. Bueno, pues esa es la idea, que un adolescente crezca con estas herramientas para que crezca sano. Y aquí el papel de la familia es fundamental. Yo decía, en las escuelas pues hay que prestar mucha atención, pero en las familias también volver a lo básico, predicar con el ejemplo, ¿no? Queremos que nuestro adolescente no se la viva en el teléfono, bueno, pues vamos a ver si en casa no todos estamos en el teléfono. Queremos que el adolescente haga ejercicio, pues vamos a ver si los papás hacen también ejercicio, así que no fume, etcétera. Y así nos podemos seguir con cualquier hábito que
hagan que el adolescente tenga una vida más saludable. Y por último, promover esta detección oportuna de comportamientos suicidas, ¿no? Con herramientas que sean acorde a la población adolescente. A veces ponemos un mismo inventario de depresión, de ansiedad de adultos, lo ponemos en adolescentes. Como no sale nada, pensamos que no, ¿no? Ok, no tiene nada. Pero si ya estamos más pendientes de estos factores de riesgo, pues vamos a valorar depresión, vamos a valorar ansiedad, pero también vamos a valorar riesgo suicida. Y puede ser a través de una entrevista o a través de herramientas que estén diseñadas para estos fines. Y pues bueno, creo que hasta aquí llego yo, Carlos, con mi información. Así que pues estoy abierta a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por esta presentación y el tema que tocas es bastante interesante, sobre todo estos datos que nos estás presentando, porque creo que lo alcanzamos a normalizar o a justificar, ¿no? Decimos, está en periodo de cambio, está en crecimiento, está en desarrollo, pero no somos tan conscientes de que hay estos síntomas de alerta, estas banderas rojas que nos dicen que algo está pasando, que ya no entra dentro del rango de lo normal y que además yo lo veo muy asociado al proceso del aislamiento. Hoy en día, esta vida individual, con realidades virtuales, con involucrarte en espacios a lo mejor de gaming, en espacios de redes sociales, van generando en los adolescentes un flujo de emociones con las que apenas están empezando a confrontarse, pero que además no saben lidiar con ellas. Sí, es correcto, ¿no? Es una combinación ahí muy exótica, ¿no? Por decirlo así, de emociones y de estímulos. Antes no teníamos estos estímulos y tan diversos ni estos contextos con los cuales hay que aprender y adaptarse. Nada más te adaptabas a tu familia, a tus amigos. Ahora adaptarte a ambientes virtuales, adaptarte a mundos que son intangibles, por así decirlo, también a comunidades que están pidiendo algo de ti y que se espera también un comportamiento de ti. Entonces es esta lucha interna de cómo soy, cómo quiero ser, qué esperan de mí y cómo lidiar también con todas estas emociones que estoy sintiendo. Que también al principio hablaba yo acerca de la diversidad y me vienen a la mente un par de cosas. Por ejemplo, en la conferencia inaugural se hablaba acerca de personas originarios de la región Otomí-Tepehua, quienes, además de hablar un dialecto, al momento de tomarles una declaración para, sobre todo, por ejemplo, delitos de carácter sexual, les preguntaban cosas que a lo mejor para una persona de una zona urbana o de una vivienda ordinaria, le preguntan y la respuesta de ellos era bastante compleja porque no se dejaban guiar a lo mejor por la parte de los estereotipos. Cuando tú le preguntas a una persona de una zona urbana, ¿cómo te sientes? Te puede decir miles de cosas y puede tener diferentes referencias o puntos de referencia para contestarte esa pregunta. Cuando a una persona de pueblos originarios de la región Otomí-Tepehua le preguntas cómo te sientes y la respuesta es cómo me debo sentir o eso qué es. Y entonces es un choque cultural tremendo, ¿no? Sí, ya de ser interesantísimo. La verdad es que estos estudios están hechos en población conurbada, población, incluso países de primer mundo, pero ha de ser interesantísimo también hacer un contraste con población adolescente de comunidades, de población indígena. Seguramente nos vamos a encontrar con otro tipo de cosas. Seguramente que sí, y aquí entra en el otro factor, precisamente hablábamos de educación especial y dentro de la educación especial, el estereotipo que tenemos, por ejemplo, los centros de atención múltiple,
problemas en Down, problemas de autismo, problemas de Asperger, y quedamos como muy reduccionistas en el aspecto de cómo interpretar estas infancias. Sin embargo, se nos presentaba precisamente el maestro César Mata, nos hablaba de niños que no lograron adaptarse a un sistema escolarizado, niños que aprendieron por la convivencia que tenían con otros niños. A lo mejor citaba el caso de una chica que aprendió lenguaje de señas, una comunicación por balbuceo, pero ella no tenía problema en sus cuerdas vocales. Su hermana sí tenía pues un déficit en cuerdas vocales, no podía hablar, es lo que identificamos como sordo-mudo, pero la convivencia cotidiana con la hermana y el desarrollo que tuvo con ella le fue dando también la pauta de comunicación, y este problema en particular no le permitía adaptarse a un sistema escolarizado en el cual te piden vocalización, te piden lectura en voz alta, te piden interacción, exposiciones, y de repente también me pongo a pensar en todos ellos, en cómo es su etapa adolescente o cómo viven su etapa adolescente con con tanta diversidad. Digo, nos vamos como al estándar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando rompemos ese estándar, cuando vamos después de la frontera? Así es. Sí, sería, la verdad es que interesantísimo, hasta me daría, bueno, a la tarea, ¿no? De buscar algunas investigaciones al respecto y ver si hay. También, yo siempre hablo de que estas herramientas de evaluación que estamos acostumbrados a poner y que de ahí determinamos si sí, si no tiene, si lo padece o si no, pues también deben adaptarse al contexto, a la situación que está viviendo la persona, al idioma, a su contexto cultural, etcétera. Entonces, también poder estandarizar estas pruebas en poblaciones indígenas sería muy útil, y quizás empezar con algunos estudios muy cualitativos para ver cómo vive el adolescente, de qué adolece, ¿no? Un adolescente de una población indígena. Exactamente. Este cruce ya cultural que también, o sea, está viviendo, porque tiene acceso a redes sociales, tiene acceso a todo lo que ocurre en el mundo, pero también cómo mantiene su culturalidad. Sí, sí, y otro punto con el que lo relaciono, digo, por eso es que digo, como que en este congreso se han ido dando diferentes pautas, ¿no? ¿Cómo vive su adolescencia un paciente oncológico? ¿Cómo vive su adolescencia una persona que tiene una discapacidad? Por ejemplo, te platico un poco la historia de Ángel, quien estuvo coordinando el foro de educación especial. Ángel es un chico que tiene discapacidad, una discapacidad motriz. Cuando yo lo conocí que venía precisamente de una universidad donde lo habían discriminado porque le ofrecieron que iba a tener clases en planta baja. Sin embargo, para tomar sus clases tenía que subir al tercer piso y era imposible. En aquel entonces yo estaba en esa universidad, me toca recibirlo, y él recuerda mucho cómo le garanticé un espacio en planta baja para poder tomar sus clases. El Ángel que yo recuerdo iba con andadera, tenía dificultades para hablar, se le entendía poco. Sin embargo, la forma de comunicación y la empatía que hubo con su grupo, esta apertura a la diversidad, fue grande y hubo muy buena convivencia. Ok, esa fue la etapa de Ángel con Carlos. Posteriormente, Edgar, que en este momento se disculpa por no estar con nosotros aquí en el post congreso, tiene problemas de conectividad. Edgar se queda a cargo de la institución y le da continuidad a Ángel. Lo invita a grabar algunos programas de radio, lo invita a algunas transmisiones en vivo, le va dando la confianza para que se desenvuelva mejor, y poco a poco vamos viendo que tiene un desenvolvimiento vocal muy fluido. De hecho, lo puedo decir abiertamente, yo hoy me sorprendí porque me decía Edgar, hoy va a ser la graduación de Ángel.
Ángel ya terminó su licenciatura, ya es psicólogo, ya es especialista en psicología educativa. Lo contrató Edgar dentro de la universidad para dar clases a chicos de psicología. Ha conducido programas de radio con él y el foro que presentó hoy lo dirigió Ángel solo. Él invitó a una psicóloga, invitó a una madre de familia, invitó a un fisioterapeuta y hablaron de discapacidad. El Ángel que vi, un Ángel fluido con una agilidad mental para poder resolver la discusión, con autonomía, seguro de sí mismo, eh, trabajando precisamente este tema de la discapacidad. Eh, Fue un Ángel mejorado, ¿no? La mejor versión de Ángel a la versión de Ángel que yo conocí. En resumen, concluían sus invitados, ¿no? Su fisioterapeuta decía, la principal limitante que tienen las personas para cambiar en la vida, para crecer en la vida, está en la mente. Si podemos dominar la mente, podemos dominar cualquier cosa. Y Ángel es un ejemplo. Y otra conclusión que generaba la psicóloga que en su momento guió a Ángel en su etapa de preparatoria, le dijo, Ángel, tú debes de considerarte privilegiado porque tu familia te pudo apoyar para que tu entorno se adaptara a ti y pudieras terminar una licenciatura y pudieras hoy ya tener como esta habilidad. Sin embargo, tu condición no es la misma de otros. Hay personas que tienen que viajar eh, algunas horas para poder recibir una atención. Hay personas que sus familias de plano los dejan en el abandono porque tienen una situación de discapacidad. O hay familias que, aunque quisieran apoyar, no cuentan con el recurso y los medios para poder apoyar. Y entonces, trayendo esos temas, esas ideas a la mesa respecto de la adolescencia y cómo lo estamos presentando, eh, creo que fuiste muy puntual al momento de decir, eh, el adolescente atraviesa esta parte depresiva, pero no todo es malo en la vida, no todo es como fatalista, es parte de un proceso del desarrollo también. Exacto, es parte de un proceso y ahorita de lo que comentabas de el caso de Ángel, que tuve la oportunidad de escucharlo, la verdad es que muchas felicidades, Ángel, me pareció muy bueno cómo condujo él solito el foro y todo y la participación que logró. Ahí hay dos elementos que son bien importantes, el apoyo social, justamente de la familia, el papel fundamental que juega la familia para que podamos salir adelante. Y seguramente, y me atrevo a decirlo con todo respeto, él ha de tener una fortaleza cognitiva muy buena, o sea, lo contrario de la vulnerabilidad cognitiva de la que les hablaba, ¿no? Estas estrategias de afrontamiento muy positivas, muy centradas en la realidad, con pensamientos en el sí voy a poder, sí lo logro, a lo mejor, pues sí, voy a tener estos contratiempos, pero vamos a intentarlo de nuevo. Eso es lo que también es importante, ¿no? Hacer estas reestructuraciones de cómo percibimos la realidad y cómo la perciben nuestros chicos adolescentes, darles estas herramientas. Exacto. El orientarlos a entender que hay distintas realidades, ¿no? Orientarlos dentro de una cultura de paz en la cual eh, todos tenemos derecho de existir y todos tenemos derecho de ser nombrados, orientarlos a, pues, a la tolerancia, ¿no? Al autorrespeto, porque de repente somos bastante exigentes con nosotros mismos y más en esa etapa de vida, ¿no? Así es. Por aquí Celina Ortega, que igual nos ha seguido desde el primer día de transmisión, desde ayer, ha estado muy presente, nos dice, fomentar hábitos saludables y crear un ambiente de apoyo, empatía y comunicación abierta. Sí, completamente de acuerdo con Celina, por supuesto. Y debemos fomentarlo. O sea, ahí decía fomentar.
pues hacer eso, ¿no? Hacer lo propio también en casa, poder establecer estos espacios de diálogo, escuchar, no, no menospreciar. A lo mejor el adolescente no nos va a decir con santo y seña lo que le está ocurriendo, pero sí, si lo notamos, hay que también ser muy observadores, si lo notamos con algunos cambios o con ganas de hablar, con algunas respuestas, pues poderle prestar atención y atención de veras, ¿no? Sin el celular, sin el teléfono, sin la tele, aprovechar esos momentos cuando quiere hablar o incluso propiciarlos y decirle, pues yo pasé por lo mismo, quizás, ¿no? Empezar también por cuestiones de empatía, pero si un adolescente se siente escuchado, porque recordemos que lo que quiere es pertenecer, el adolescente quiere encajar, y si en la casa no encaja, si en la escuela no encaja, si allá afuera tampoco, si en los grupos sociales virtuales o en la verdad, en la realidad no encaja, pues entonces se va a sentir como bicho raro. Quienes tenemos que propiciar esos espacios seguros somos nosotros, los que ya pasamos por esa etapa. Y que de repente esos espacios no seguros se vuelve caldo de cultivo precisamente para, por ejemplo, lo que tocaban los chicos de psicología en la mañana, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho su perspectiva y sobre todo desde su lugar, desde su edad, el cómo entienden las cosas. Por un lado, la cuestión de decir, estoy de acuerdo o no con la libertad de expresión y el coartarla. Otro punto importante era el rol de identificación y desde dónde entra, ¿no? Por ahí citaban el TikTok como recurso para suavizarlo y normalizarlo. Y lo vemos todo el tiempo. Quienes consumimos esa red social, nos damos cuenta que las personas, sin prestar la mínima atención a la letra, solamente al estribillo, que es bastante pegajoso y se vuelve viral, hablan de barbaridades que cuando escuchas la letra completa, dices que están haciendo solamente porque bailan y está divertido, ¿no? Y llevándolo precisamente hacia la actitud adolescente, no me acuerdo si era Samantha o Ángel el que decía que puede haber cierto rol de identificación con el estilo de vida aspiracional que se ve revelado allí. Nada menos en la semana ocurrió un suceso, precisamente una transmisión en vivo, estaba una chica de 21 años, la sorprenden y lamentablemente pierde la vida o le arrebatan la vida en una transmisión en vivo. Y leyendo un poco comentarios al respecto de esta chica, y la cito porque tiene 21 años, es decir, pasó la adolescencia ayer. Comentan que desde los 15 ya se dedicaba al modelaje, pero a sus 21 años llevaba una vida bastante lujosa y al exceso en lujo, que pues naturalmente te hace pensar otras cosas, ¿no? El móvil, el cómo sucedió el evento, eh, creo que son precisamente ese caldo de cultivo del que yo mencionaba, ¿no? Hay esa oportunidad y por supuesto que quien tiene malicia en la cabeza lo aprovecha para su beneficio. Sí, sí, sí. Hay que estar muy alertas a eso, ¿no? El famoso, los escuché también, como lo comentaban, el alucín, ¿no? Las ganas de pertenecer a esto y normalizarlo además, ¿no? De decir, ay, pues yo salgo a lo que quiero llegar a ser, ¿no? Aspirar a estos contextos sin tomar en cuenta todos los riesgos que ello conlleva, ¿no? Exacto, sí, no. La vida de Alucín no acaricia. AMTC, igual Posliguera de Corazón, nos ha seguido en todas las transmisiones desde hace 2 años, precisamente, en el Congreso 1, Congreso 2. Dice, excelente charla y nos manda saludos. Saludos, Ame. Pues todo está muy divertido, nos lo hemos pasado muy, muy bien en esta tarde. Pues vamos a la parte de las formalidades con
la entrega de la constancia de participación. La Posilga entrega esta constancia de participación como conferencista en el POSIL Congreso Internacional 2025 a la doctora María José Nogueda Orozco, quien actualmente es directora de la Escuela de Ciencias de la Salud en la Universidad del Valle de México, Campus Veracruz. Este congreso se está celebrando completamente en línea desde el perfil de Facebook en La Posilga, los días 17 y 18 de mayo del 2025 con una duración síncrona de 20 horas y están firmando esta constancia mi amigo Edgar Gutiérrez y un servidor, Carlos Gutiérrez, y pues un merecido aplauso. Muchas felicidades, Majo. Gracias, Carlos. Nos lo hemos pasado increíble en esta tarde, nos gusta mucho lo que nos has compartido y bueno, pues tú entras dentro del rango en esta familia posilguera de los tíos Posilgas, tú eres una tía Posilgas, entonces... Tía Posilga, ok, me gustó eso. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Carlos, y la pasé muy bien. Una bonita experiencia poder charlar así, pues sin esa formalidad de un congreso, pero a la vez es un congreso tal cual, ¿no? El POSIL congreso que tiene como su propia chispa, te decía que tiene como un vibe muy, muy agradable. Entonces, muchas felicidades también a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Mira, llegan por aquí comentarios de, mira, Hanamachi Sakuragi. Saludos amigos, Majo y Carlos. Saludos, Hanamachi, Flatey. Creo que ya sé quién es. Flateis. Hugo Leonardo, excelente charla. Mira, ahí tengo ahí un porrista. Perfecto. Luego, Patricia Carrasco, muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, en tu rol de tía Posilgas, ya independientemente de la plática que diste hoy, de la charla que escuchamos contigo, ¿qué consejo, y se vale dar un consejo porque es lo que hacemos los tíos, qué consejo le das a los sobrinos, a los posilgueros de nueva generación, a quien nos está escuchando? Aquí en La Posilga hay desde cualquier persona que entró por un meme, que son la mayoría, hay estudiantes de psicología que en diferentes multiniveles y multiversos, hay psicólogos ya consagrados, hay alguna que otra vaca sagrada por ahí que no comentan, pero bien que saben qué estamos haciendo, y pues hay de todo por acá. Entonces, ¿qué les recomiendas a todos ellos? Bueno, pues me gustaría enfocarme a los posilbebés, los que se están formando en el área de la psicología. Que no se vayan a casar con una teoría, ya quizás, ¿no? Cuando estás formándote, estás aprendiendo de estos enfoques, de estas teorías, y dices, a mí me gusta más esto, a mí me gusta lo otro, porque me identifico, porque le entiendo también, puede ser, pero no casarse con un enfoque es algo que más adelante vas a decir, ay, sí, ya entendí por qué no me tenía que casar con un enfoque, porque el mundo, la psicología es diversa, es compleja y también nosotros tenemos que tener esta mentalidad muy abierta a poder entenderlo desde diferentes perspectivas. Todos nuestros pacientes o quizás nuestras poblaciones a las que atendamos, si somos a lo mejor psicólogos comunitarios, psicólogos educativos, laborales, etcétera, van a ser diversas y creo que esa es la palabra que también rescato de estos días de congreso, la diversidad y estar abiertos a ello, seguirse preparando, por favor, sigan leyendo mucho, ¿no? Que afortunadamente la psicología ya es una ciencia hace ya varios años y entonces sigamos manteniéndola así. Excelente, buenísimo y muy compatible precisamente con los principios de La Posilga, ¿no? El ser ecléctico. Si tú te das cuenta, nosotros no seguimos una línea precisamente en el Congreso. La línea se marca sola, solamente ponemos un hashtag. Hemos usado Sentir para Crear en este año. El año pasado fue Comunicar es terapéutico y en el primer año fue Por el gusto de hacer psicología. Con esos 3 gritos de guerra nos fuimos para adelante y hemos hablado de epistemología, hemos hablado de múltiples terapias, hemos hablado de avances, por ejemplo, en el campo de la nefrología, hoy en el campo de la oncología. Hemos
viajado por la parte de la psicología educativa, hemos ido a la psicología organizacional. O sea, cada tema que se ha presentado aquí es bastante diverso y nos hace un panorama enorme de posibilidades para poder ejercer la profesión de manera ética, de manera puntual. Nada menos al cierre del primer bloque del día de hoy, nos hablaban de redes sociales y la participación del psicólogo en redes sociales y el compromiso ético que debemos de tener para comunicar contenido de valor y llegar de forma empática a entregar ese contenido a las personas. Un último comentario que tenemos por aquí, dice Lucía Jiménez Beltrán, felicidades, tema muy interesante, sobre todo cuando tratamos con chicos en etapa adolescente. Saludos, Lucy, docente de la universidad. Muy bien, pues saludos ahí. Ustedes van a tener su día del psicólogo el miércoles, pues si quieres una vez. El miércoles vamos a tener evento desde las 9 de la mañana, un evento académico. Pues por supuesto están invitados todos a ser parte de este día, esta celebración. Los chicos de octavo también, como tradición, lo que hacen es que organizan alguna actividad de convivencia. Sobre todo vamos a tener un picnic psicológico a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, todo el 21, vamos a celebrar nosotros el 21, pero desde el 20 se aceptan regalitos, felicitaciones. Buenísimo, buenísimo. Pues sí, es que es lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, la Posilga nació en un 2022, un día del psicólogo, un 20 de mayo del 22. Nos reunimos los posilgueros de primera generación, que fuimos la primera generación de psicólogos de la Autónoma del Estado de Hidalgo. De ahí la relevancia que tiene para nosotros todo este mood. En el 23, por ahí cercano al 20 de mayo, creo que sí alcanzamos a entrar el 20 de mayo, hicimos el primer congreso, fuimos bastante ambiciosos, esa vez fueron 3 días intensos de trabajo desde las 9 hasta las 9. En el 24 ya un poco más con la vida acelerada que traemos en esta adorable empresa, lo bajamos a 2 días y para este 2025, aumentándole un poquito a la dificultad del Mario Bros, lo bajamos a día y medio, pero muy bien elaborado, muy consistente. Ustedes ya vieron la calidad de nuestros invitados. Sigue siendo por el gusto de hacer psicología, sigue siendo porque el efecto Posilga es precisamente esto, crear esta comunidad, acercar el espacio a los posilgueros y bueno, queda abierto también para tus chicos de psicología, para tus maestros, incluso para ti, alguna colaboración más adelante. La Posilga ya sabemos, ya no es de nosotros, ya no es de Carlos y Edgar, ya es de todos somos posilgueros y pues tú ya eres parte de la comunidad, ya eres parte de las tías posilgueras. Muchas gracias, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Majo. Pues ella fue Majo Noguera con No es una etapa, es una lucha. Hablemos de desarrollo adolescente. Y bueno, pues ya vieron que no es una etapa. Todavía sigo pensando qué haremos esta noche, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Tú muy bien. Tratar de conquistar al mundo, ¿no? Lo que hacemos cada noche. Muy bien. Que pasen un excelente domingo. Muchísimas gracias y mucho éxito también en el cierre del POSIL Congreso. Muchísimas gracias. Pues nos vemos dentro de una hora ya para nuestra conferencia internacional desde Colombia con ese acentito tan rico que tienen los paisas. Vamos a tener nuestra última conferencia en vivo y el reencuentro de egresados no pudo ser en vivo. Las agendas de todos los egresados son complicadísimas. Yo creo que ni Obama tiene esas agendas, pero logramos grabarlos a los que pudimos cazar por ahí, así que ahí va a haber chismecito a las 8 de la noche. Muy bien, pues pásenla muy bonito. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilgas, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios.
Esta fue una producción de La Posilga por el gusto de hacer psicología.